Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante. Filipenses 4:10 al 20. Hoy hablaremos de una relación modelo entre la iglesia y los misioneros. Así que oramos al Señor o leemos su palabra y después oramos. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a ver la hermosura de tu palabra y que no sea una motivación simplemente para escucharla ahora, sino que tu palabra nos motive a verla cada día y a estudiarla cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, quiero que sepan que estamos en uno de los textos más conocidos de las Escrituras. Yo creo que la carta a Filipenses tiene muchos pasajes conocidos de las Escrituras. Tiene Filipenses capítulo 2, cuando habla de que Cristo se humilló a sí mismo. Tiene todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene muchos pasajes. Ahora es importante que nosotros entendamos el contexto de donde Pablo está escribiendo. De donde Pablo está escribiendo este texto. Pablo está diciendo y está escribiendo a una carta, a un lugar donde era importante para Roma. A veces nosotros perdemos de vista el contexto histórico. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, Pablo está preso en Roma y quien era el emperador romano era Nerón. Usted sabe que Nerón terminó matando a los cristianos, quemándolos vivos, y se le conocen como las antorchas cantantes. Así que Nerón comienza su reinado más o menos en el año 54 y termina su reinado más o menos en el año 68. Así que esta carta se entiende que fue escrita entre el año 60 y el año 62. Así que Nerón, que es conocido como uno de los emperadores más malos de la historia, para que tengan una idea, Nerón mató a sus dos esposas mató. Mató a su mamá, mató a sus dos esposas, mató a su mamá. Y también, usted sabe que en aquel tiempo muchos emperadores querían construir ciudades y poner sus nombres. Por ejemplo, la Filipo o Filipenses, donde se le escribe la carta, es el nombre del papá de Alejandro el Grande. El papá de Alejandro el Grande se llamaba Felipe, y la ciudad de Filipo es a nombre de él, de ese nombre. Así que Nerón, queriendo poner en un área de la ciudad o en una ciudad su nombre, se entiende, la historia dice que él quema la ciudad. Y como la gente empezó a sospechar que fue él el que la quemó a propósito, Nerón dijo que fueron los cristianos quien la quemó. Y de ahí en adelante,
los cristianos comienzan a ser más perseguidos todavía. Y como dije ya, se le conocía a las antorchas cantantes porque iban a donde los cristianos, los arrestaban y los prendían en fuego. Y era lo que alumbraba todas esas noches en aquel tiempo. Así que cuando Pablo está preso en Roma. Nerón es el emperador malo y Pablo le está escribiendo a una ciudad que es importante para Roma. Y es a esta ciudad que Pablo está agradeciendo. Pablo está agradeciendo. Y yo quiero que nosotros veamos la idea central de este pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje, aunque es conocido, este pasaje es uno de los pasajes más mal interpretados de la Biblia. Mal interpretados de la Biblia. Cuando nosotros vemos la idea central de este pasaje, la idea central, lo que este pasaje está hablándonos es que hay un misionero que aunque ha aprendido a contentarse en las situaciones que ha enfrentado en el servicio a Dios, está agradecido a Dios por la iglesia de Filipo, que lo ha amado, cuidado y sostenido. Así que cuando Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sabemos que Steve Curry tiene eso escrito en sus tenis y hoy se está utilizando ese texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para cualquier cosa. Si usted quiere meter la bola de 3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted quiere hacer cualquier cosa en su vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La idea de este pasaje es que Pablo está diciendo, yo sé pasar dificultades por causa del Evangelio y yo sé vivir en abundancia. He experimentado, he aprendido el secreto, tanto de vivir en pobreza como de vivir en prosperidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo que está diciendo es, mi fortaleza cuando estoy pelado, como diríamos nosotros, es Cristo. Y cuando tengo dinero, es Cristo. Cristo es nuestra fortaleza. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, el contexto de esto es importante. Pablo le está escribiendo a una iglesia que fue la única iglesia que compartió con él en dar y recibir. Hoy nosotros quizás usted dice, si yo estuviera en el tiempo bíblico, yo quisiera estar con Pablo. Yo quisiera caminar con Pablo. Pablo es uno de mis héroes de la fe. Eso nosotros lo vemos hoy. En el tiempo que Pablo vivió, nadie quería estar con él. Él le dice en la segunda carta de Timoteo, él dice, me he quedado solo. Nadie está conmigo. Pablo está diciendo en esta carta que ellos han sido los únicos que apoyaron a él como misionero. Ellos fueron los únicos que desde el principio los apoyaron como misioneros. Si nosotros vemos el versículo 10, dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Pablo está diciendo, si ustedes ven, Pablo le está agradeciendo a los filipenses por darle ofrenda, sostenimiento y apoyo. No. ¿A quién Pablo está agradeciendo? A Dios. Yo agradezco a Dios por lo que ustedes están haciendo. Y yo realmente, y yo sé que los pastores y los líderes de la iglesia, agradecemos a Dios por lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Por lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Gracias al Señor, nosotros tenemos un corazón misionero, pero hacemos misiones de manera diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que en muchos lugares, que no es que está mal o bien, solamente que le agradecemos a Dios por lo que hace a través de nosotros. Sabemos que en muchos lugares las misiones es algo donde solamente se da dinero. Y vamos a dar dinero. Y vamos a dar dinero. Si usted busca un pasaje bíblico que diga que nosotros tenemos que aportar a las misiones como un mandato directo, yo quiero que usted sepa que no lo va a encontrar en la Biblia. Usted no va a encontrar un mandato directo que diga, den a las misiones.
Sí debemos dar, y Pablo está agradeciendo a los filipenses que le dieron. Pero no hay un mandato bíblico que diga, den a las misiones. Hay un mandato bíblico que dice, vayan a las misiones. Vayan y hagan discípulos de todas, ¿qué? Las naciones. Para poder ir necesitamos apoyo, ¿cómo? Económico. ¿Y todo el mundo puede ir? No todo el mundo puede ir. ¿Todo el mundo puede apoyar? Todo el mundo puede apoyar. Pero a diferencia quizás de otros lugares, realmente le damos gracias a Dios porque nuestra iglesia es una iglesia misionera, pero cuando decimos misionera no estamos diciendo que aportamos a las misiones solamente, que sí lo hacemos, sino estamos diciendo que vamos a las misiones. Que vamos a las misiones. Por ejemplo, tenemos el 1 de febrero un grupo, que en eso está el hermano Marcos, el hermano Rosalí, que va a salir para Guatemala. El 1 de febrero. ¿A qué? A presentar el evangelio, a capacitar personas y a expandir la obra de Dios. Eso es el 1 de febrero. A finales de febrero tenemos otro grupo de la iglesia, que algunos van por primera vez a las misiones, que vamos a ir a Europa a alcanzar los no alcanzados. Vamos a alcanzar los no alcanzados. Y yo me voy antes que el grupo, un tiempo antes, porque hay un plantador de iglesias que quiere hacer un partnership con nosotros, porque, ¿y sabe dónde está ese plantador de iglesia? En Italia. A finales de febrero voy con un grupo más reducido, que es mi familia que se enganchó en eso, y voy a ir a Italia a reunirme con un plantador de iglesias que me dijo, están llegando a Italia muchísimos hispanos, muchísimos hispanos, y necesito ayuda. Pues voy a ir allá a ver si se puede hacer un partnership para ponerlo como parte de nuestro trabajo para el próximo año. En ese mismo viaje que vamos a estar en Europa, voy a ir con unos hermanos y con otro pastor a una de las ciudades de África, porque otro pastor quiere ayuda para alcanzar esta religión no alcanzada. Así que le doy gracias a Dios por eso, pero también en Semana Santa sale otro grupo para Haití. Sale otro grupo para Haití. Estaba hablando con Ismael antes del culto y me dice que todavía hay espacios para personas que quieran ir a Haití. Así que tenemos Guatemala, tenemos Haití, tenemos Europa, y no es simplemente donde damos dinero, es que somos parte de la misión de Dios alcanzando a los perdidos. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en misión? Hasta que todos escuchen que Jesucristo es ¿qué? Es el Señor. Hasta que todos escuchen. Hasta ese día estaremos en misión. Recuerden algo, mis hermanos. En el libro de Apocalipsis dice, decir capítulo 5, que cuando estemos todos frente al Cordero, cantarán alabanzas al Cordero, gente de dónde, de toda tribu, lengua y nación. Y le cantarán al Cordero que fue molado por nuestros pecados. Y Romanos capítulo 10 dice, ¿y cómo irán? ¿Verdad? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Así que Pablo le está dando un agradecimiento a Dios por esta iglesia de Filipo que está alcanzando y apoyando a las misiones. Así que esta predicación la vamos a dividir en dos. Hoy hablaremos de la iglesia modelo. Hoy hablaremos de la iglesia modelo. ¿Cómo es una iglesia modelo? Y la semana que viene hablaremos de el misionero modelo. Así que hoy hablaremos de la iglesia modelo y la semana que viene hablaremos del misionero modelo. Pero es importante algo. Cuando la Biblia habla de iglesia, no está hablando de una estructura. Está hablando de nosotros que somos la iglesia. Así que cuando yo esté describiendo
conforme a este pasaje, lo que es una iglesia modelo, no piense que cuando hablo de iglesia es solamente esta estructura. No, cuando la Biblia habla de iglesia, habla del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Así que, aunque nosotros somos una iglesia que aporta a las misiones todos los meses, una iglesia que va a las misiones 4, 5, 6 veces al año, grupos vamos, yo creo que este año quizás vamos a ir más de 15, 20, 30 personas de nuestra iglesia a salir a diferentes partes del mundo a predicar el evangelio. Siempre debemos ser exhortados por Dios a mejorar. Así que lo primero que este texto nos enseña es que la iglesia modelo siempre está pensando en las misiones. La iglesia modelo siempre está pensando en las misiones. Mira lo que dice el versículo 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo nos está diciendo que la iglesia de Filipenses, aunque le ayudó al principio, hubo un tiempo que económicamente no pudo apoyarlo. No pudo apoyarlo económicamente. Pero envió a Epafrodito con una ofrenda hacia Pablo. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes, le doy gracias al Señor que al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Que reavivaron, que comenzaron otra vez a apoyarme económicamente. Pero Pablo no los está reprochando. Pablo simplemente le está diciendo, gracias a Dios porque ustedes volvieron a tener ese cuidado conmigo. Y Pablo dice, en verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. ¿Sabes qué es una palabra clave aquí? Os preocupabais. Si usted ve, yo no sé si esa está marcada, pero creo que es una palabra clave para nosotros. La iglesia de Filipo estaba preocupado porque el evangelio siguiera creciendo. La preocupación de ellos como iglesia es que el mensaje del evangelio siga creciendo. Siga creciendo. Miren, mis hermanos, una religión que más está creciendo, la religión que más está creciendo es el Islam. El Islam es la religión que más está creciendo. Y el Islam permea en toda la vida del ser humano. Los que creen en el Islam tienen que orar 5 veces al día. Y saben que esas 5 veces es mirando hacia la Meca. 5 veces al día. Aquí en Puerto Rico no se ve mucho, pero yo he estado en Estados Unidos, en un parque de diversiones, y he visto y he pasado por el lado a personas que creen en el Islam a la hora de orar, donde está el hombre inclinándose orando hacia la Meca y sus mujeres atrás haciendo lo mismo, en medio de un parque de diversiones. Estas personas, que es la religión que más está creciendo, ayer yo veía como una persona que cree en el Islam por primera vez iba a la Meca. Y cuando él llegó a la Meca, comenzó a llorar. ¿Y qué hay en la Meca? En la Meca es el lugar más santo para ellos. Es el lugar donde ellos entienden que Mahoma recibió la revelación del Corán. Así que ellos llegan a la Meca y hay una cortina en medio negra y ellos comienzan a darle la vuelta a la Meca. 7 vueltas tienen que darle a la Meca.
Y mientras ellos están dando esa vuelta a la Meca, o en la Meca, perdón, esa vuelta a ese lugar, ellos están llorando y orando a Alá y a Mahoma mientras están dando la vuelta. ¿Saben cuánta gente cree en el Islam? Según los estudios, millones de millones de millones de personas. Algunos dicen que puede estar cerca de 1 billón de personas que creen en el Islam. ¿Y cuál es su esperanza? Miren la esperanza del Islam. Es que tú te portas de una manera moralmente correcta y tienes la esperanza de que cuando tú mueras, tengas Dios o Alá tenga misericordia de ti y te lleve al paraíso. No hay una seguridad para ellos. ¿Ustedes saben cuántas promesas tiene el Islam, que es la religión que más grande es en el mundo, o la que más está creciendo? ¿Saben cuántas promesas tiene el Corán? Ni una sola promesa. Todos son demandas. Ellos no tienen esperanza. Y cuando yo veía ese video, toda esa gente dando la vuelta en la Meca y dando la vuelta, yo decía, esa gente están allí y no tienen esperanza y no tienen idea que el único que salva y da esperanza eterna es Cristo. Y esas personas se les exige que al menos una vez en su vida puedan ir a la Meca. Y su meta es tratar de agradar con su vida a Mahoma y a Alá para poder ir al reino. Ellos no tienen idea que la única manera de ir al cielo es a través de Cristo. Ellos no tienen idea que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega a Dios si no es a través de Cristo. Ellos no tienen idea que Dios, y quiero aclarar algo, y he escuchado en alguna gente, no aquí, pero he escuchado a alguna gente que dice, Alá, una cristiana, la otra vez estaba haciéndome en un examen de la vista y el médico va a una iglesia en San Juan y me dijo, mira, fue una persona que evangeliza a los musulmanes y que creen en Alá, y él nos estaba explicando que realmente es el mismo Dios. Alá y Dios son lo mismo. Y yo le dije, no, eso no es mentira. Alá y Dios no es lo mismo. No, porque Alá para ellos es un Dios. Alá para nosotros es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios, no es Alá. Nosotros entendemos que Jesucristo es Dios. Ellos entienden que Jesucristo es un buen hombre o un profeta. Pero su creencia es, Alá es Dios y Mahoma, ¿quién? Su profeta. Aquel que a través de Mahoma pueden ser salvos. Así que si usted ha escuchado que el Islam, que Alá y Dios es lo mismo, no es lo mismo. Ellos están buscando desesperadamente el favor de Dios a través de caminar, a través de guardar supuestamente promesas, a través de hacer muchas cosas, y lo que no saben es que ese Dios se hizo carne en Cristo, vivió la vida que nosotros debimos haber vivido, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Hay millones y millones y millones y millones de personas perdidas, pero perdidas que están buscando una salvación, pero no conocen la verdadera salvación. Si usted ve Haití, muchos creen en la brujería. ¿Por qué? Porque quieren encontrar descanso para sus almas en eso. Pregúntese
Usted sabe que hay veces que uno dice, el hombre nace con un deseo de conocer a un Dios y o con una necesidad en el corazón que solamente Dios puede llenar, ¿cierto? Usted ha escuchado eso. Y quizá mucha gente dice, eso es un cliché. Yo le hago una pregunta. No ha habido, escuche bien, no ha habido en la historia una tribu, por más remota que sea, que no haya creído en dioses. No hay una tribu, por más remota que sea, que no haya creído en dioses. Y si usted se pregunta, ¿cuántos dioses crean los indios? Muchísimos. Pero ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? De la necesidad del corazón y de la realidad de que hay alguien que hizo los cielos y la tierra. Mis hermanos, miren esto. La Biblia dice que hay dos revelaciones. Está la revelación general y está la revelación particular. La revelación general, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. ¿Cierto? ¿Qué significa? Dice Romanos que esa revelación general nos llega a decir a nosotros, nos dice a nosotros que no hay excusa. Significa que la revelación general, al ver los cielos y al ver la obra que hay en la naturaleza, el ser humano tiene que llegar a una conclusión. Hay alguien superior a nosotros que creó todo esto. Hay alguien superior a nosotros que creó todo esto. Esa es la revelación general. Esa es la revelación que la mayoría de la gente cree. Los indios, ¿qué hicieron los indios? Cuando entendieron que hay alguien superior, entonces ellos tenían o el dios sol o el dios luna y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos entendían que había alguien superior. Así que cuando alguien honestamente mira el cielo, mira la creación y mira las montañas, honestamente tiene que llegar a una conclusión. Existe un Dios. Existe un Dios. Esto no se creó al azar. Esto no fue una explosión. Esto fue una mente sabia construyendo cada detalle del planeta. Pero ¿sabes qué pasa? La gente no se salva mirando una mata de plátano. No. Puede mirar una mata de plátano y puede decir, esa mata está bonita. Puede coger el plátano y puede cocinarlo y hacer unos buenos tostones. Mangú, dicen algunos, mofongo, puede hacerlo. Pero por la revelación general, jamás podrán conocer que Jesucristo es el Señor. Jamás. La revelación general les enseña que hay un Dios. La revelación particular le enseña que ese Dios se hizo carne y vino a salvar a su pueblo. La mayoría del planeta ve la revelación general. Por eso si usted va a India, usted va a ver que los hindús tienen miles de dioses. Muchísimos dioses. Muchísimos. ¿Por qué? Porque la revelación de que existe un Dios los lleva a ellos a crear dioses en todos los lugares. Cuando Pablo llegó a Atenas en el libro de los Hechos dice que Pablo iba caminando y vio todas las estatuas de todos los dioses, ¿cierto? Y de momento vio un lugar que dice al Dios no conocido. Y Pablo le dijo, de ese Dios no conocido es el que yo les vengo a hablar. Si ustedes ven, Pablo veía toda esa revelación general que ha causado en ellos
crearse diferentes dioses, y Pablo le está diciendo a ellos, ustedes necesitan la revelación particular de que Jesucristo es el Señor. De que sin Jesucristo no hay salvación. De que sin Jesucristo no hay entrada al Padre. De que solamente la cruz da salvación. Y si usted se pregunta por qué yo estoy explicando todo esto de revelación general, revelación particular de Cristo y del Evangelio, porque si usted ve, los filipenses querían apoyar a Pablo económicamente para que Pablo siguiera haciendo la obra porque estaban preocupados. Estaban preocupados. ¿Preocupados por quién? ¿Por Pablo? Pero simplemente por Pablo. ¿Por quién más usted cree que ellos estaban preocupados? Por la gente que está perdida. Por la gente. Mis hermanos, miren. Se entiende que hay más de quizás 2 billones de personas. Casi 2 billones de personas, si no me equivoco. Que van a nacer, van a crecer y van a morir. Y nunca van a escuchar el nombre de Jesucristo. Nunca. Hay bebés que están naciendo hoy que van a morir después y nunca van a tener la remota idea de quién es Jesús. Y una iglesia modelo, no la estructura, mi corazón, una iglesia modelo, es una iglesia que siempre está pensando en las misiones. Siempre su mente está en las misiones. ¿Cómo ofrendo a las misiones? ¿Cómo voy a las misiones? Pero no misiones internacionales solamente. Misiones locales. La gente necesita conocer que Jesucristo es el Señor. Pero si usted, hagamos un análisis de su vida y de mi vida. Esta última semana, pensemos en esta semana. O si es muy largo, pensemos los últimos 3 días. Los creyentes, pensemos los últimos 3 días. ¿Cuántas preocupaciones hemos tenido en nuestro corazón en estos últimos 3 días, 4 días o 5 días? ¿Cuántas preocupaciones hemos tenido? ¿Y cuántas de todas esas preocupaciones han sido que hay gente que se va a morir sin escuchar nunca de Jesucristo? ¿Sabes quién gana con eso? Satanás gana con eso. Pablo le está agradeciendo a Dios por los filipenses, le está diciendo gracias. Gracias porque ustedes se están recordando de mí. Y gracias porque están preocupados que otras personas escuchen que Jesucristo es el Señor. Gordon Fee dijo esto: la ofrenda representa una evidencia tangible del restablecimiento de la amistad. Y eso como demostración de una colaboración con el Evangelio. Cuando una iglesia ofrenda a las misiones, está respaldando, está poniendo en evidencia que hay una amistad con el Evangelio. Que hay una amistad con el Evangelio. Así que debemos analizarnos. Cada una de estas enseñanzas debemos analizarnos. La primera, ¿cuánto de nuestra mente está cautivada por la misión de Dios? Mis hermanos, Dios nos salvó para la misión. La gente necesita escuchar que Jesucristo es el Señor. Sin Cristo no hay esperanza.
sin Cristo la gente le puede tener miedo a la muerte. Todos nosotros sabemos que vamos a morir, pero Cristo es nuestra esperanza, porque Cristo dijo que el que esté muerto, que el que ha creído en Él, o que esté muerto, ¿qué? Vivirá. Nosotros podemos venir aquí y cantar alabanza del Señor como lo hicimos. Si usted ve aquí, no va a venir a escuchar canciones que quizás puedan mover sus emociones de otra manera, ¿no? La Biblia dice que fuimos convocados cada primer día de la semana para celebrar a aquel que hace 2000 años atrás dejó la tumba vacía. Aquí el importante no somos tú y yo, es Dios. Aquí no importa si el culto nos gustó a nosotros no es que nos tiene que gustar el culto, es a Dios que le tiene que gustar el culto. Entonces nosotros venimos hacia aquí y cantamos y alabamos al Señor porque hay una esperanza viva en nosotros. El apóstol Pablo dice que nuestra esperanza del Evangelio es una esperanza viva. Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que en cualquier necesidad podemos acudir a Dios porque hemos creído en Cristo y Cristo nos ha abierto las puertas al Padre. Pero hay miles o millones de personas aquí en Puerto Rico que no conocen a Cristo y en el resto del mundo billones de personas que no conocen a Jesucristo. Que viven sin fe y sin esperanza. Y más en Puerto Rico, que la gente se cree que es creyente. Que mucha gente cree en Puerto Rico que son cristianos, pero no lo son. El punto es que Satanás gana cada vez que nuestra vida y nuestra mente está llena de preocupaciones de muchas cosas. Cuando nuestra mente está llena de muchas preocupaciones, excepto la preocupación más importante, la salvación de las almas. Yo creo que si nosotros como padres, si los padres estuviéramos más enfocados en la salvación de las almas de nuestros hijos, aún nuestra vida familiar fuera diferente. Aún nuestra vida familiar sea diferente. Y la iglesia modelo está constantemente preocupada, pensando en los perdidos. Y cuando llega su salario, el 15 y el 30, su mayor preocupación son los perdidos. Y cómo lo que Dios me dio, yo puedo darlo para alcanzar a los perdidos. La comida no salva a nadie. Pero es una buena puerta para escuchar el Evangelio. ¿Cuántos niños se están sosteniendo en Haití en la escuela? 345. Siempre hay que preguntar porque antes era 326, 302, 345. Tenemos a un director que también es el pastor de la iglesia que cada vez que viene un niño nunca le dice que no. Mis hermanos, Francisco, él no le dice que no a ningún niño que llega a la escuela a comer su única comida al día. ¿Por qué Francisco puede decir, llega otro niño, ven a estudiar con nosotros? Porque gente de Puerto Rico y de otros lugares se ha comprometido con su economía a aportar a esa misión. Pero ¿sabes qué es lo lindo? ¿Sabes qué es lo hermoso? Que tenemos la oportunidad de ir. Y ver a esos niños comiendo su única comida del día. No tan solo tienen la oportunidad de ver, tiene la oportunidad de servirle a esos niños la única comida del día. Y esos niños tienen una clase bíblica. Y los maestros son cristianos. Y usted me dice, bueno, los niños van para comer. Gloria a Dios que vengan para comer. La intención que Dios utilice para llevarlos allí, Dios no utiliza a veces los problemas. Si no hubiera mucha gente llegó a la iglesia por problemas, y Dios utilizó los problemas para llegar a la iglesia. Pues que Dios utilice el hambre para que lleguen a la escuela. Cómo ellos llegan a la escuela y las intenciones, esas solamente Dios las sabe. Pero cuando lleguen a la escuela, van a escuchar que solamente Jesucristo es el Señor. Y no el vudú, ni la magia negra, solo Jesucristo.
Pero eso pasa cuando hay una iglesia que está constantemente pensando en las misiones. Así que la iglesia de Filipo, una iglesia modelo, está constantemente pensando en las misiones. También la iglesia modelo apoya de manera integral a la misión. Y yo creo que esta es la clave que nos diferencia y que debemos nosotros ser diferentes a los demás. Y es que la iglesia modelo apoya de manera integral a la misión. Versículo 14, sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Pablo está diciendo, ha hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Han tenido solidaridad conmigo. Una solidaridad profunda. Pero el versículo 15 dice, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo, versículo 15, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo está diciendo, nadie más compartió conmigo, solamente ustedes. Solamente ustedes. ¿Cómo se apoya las misiones? Miren, ¿cómo le llegó a Pablo esa ofrenda? Los filipenses enviaron personas para que estuvieran con Pablo. Pablo se sentía amado por ellos, se sentía cuidado por ellos. Este año cuando fuimos a Europa, hicimos muchas cosas. Le predicamos a gente que por primera vez escuchaba de Jesucristo. Pero una de las partes, si usted me pregunta a mí qué fue lo más que me gustó de esos, creo que fueron 12 días que estuvimos en Europa en diferentes ciudades, alcanzando los no alcanzados, fue ir a casa de los creyentes que dejaron todo en América y se fueron allá para alcanzar a los no alcanzados. Cuando yo los llamo a ellos, que son pocos, son 7, si no me equivoco, 7 o 8. Cuando yo llamo a uno que tiene familia, le digo, queremos llevarle algo a los niños. Porque sabemos que tú lo dejaste todo, ustedes lo dejaron todo por ir para allá, todo. Tienen 3 hijos, lo dejaron todo por ir para allá. Allá están solos. Ustedes saben una cosa, ellos se habían mudado hacía 6 meses que nosotros llegamos a su casa. Hacía 6 meses que se habían mudado para Europa dejándolo todo. Ustedes saben que nosotros fuimos la primera visita que ellos tuvieron en su casa. En 6 meses. Nunca nadie los ha visitado. Y yo le dije, queremos llevarle a los niños algo. ¿Sabe qué me pidieron ellos? Legos. Si quieren regalarle algo a los niños, tráigale Legos. ¿Y sabe qué pasó? Fuimos con los Legos, pero se quedó en uno de los trenes. Se los delegamos a la persona incorrecta. Y pasando de un tren a otro, los Legos se desaparecieron. Y la razón por la cual ellos no podían con los Legos, ¿ustedes saben por qué ellos pidieron Legos de acá? Porque los Legos allá son muy, muy caros. Y créame, que son muy, muy caros. ¿Sabe qué hicimos nosotros? Fuimos a una tienda y le compramos los Legos. Legos. Y algunos de los hermanos que estaban con nosotros se tiraron al piso con los niños a jugar y a compartir con ellos y a montar el Lego. Y para mí esa fue una de las experiencias más grandes que he tenido alcanzando los no alcanzados. Sí hablé con gente diferente, pero apoyar con amor a las personas que están allí es otra cosa distinta. Yo sé que estoy contando muchas historias, pero me acordé ahora de otra. Y yo creo que esa yo no la había contado. Yo llego a Haití, yo creo que esa yo no la había contado. Yo llego a Haití
Y voy a casa de Francisco. Están otros pastores. Ustedes saben, aquellos que han ido a Haití, la casa de Francisco, gracias a Dios, es la mejor casa que hay allí. Pero a mí se me olvida todo el contexto de la construcción de esa casa. Se me olvidó todo el contexto de la construcción de esa casa. Cuando nos sentamos, está Luis Pastor, está Gil, está un grupo de pastores. Francisco nos sienta en la sala de la casa y esto. Y nada, estamos todos allí. Recuerdo que Luis me envió unas camisas, unos t-shirts que le dimos de acá de la iglesia, que a mí ni se me había ocurrido enviar t-shirt para allá. Y Luis, mira, llévale estos t-shirts y esto. Cuando yo estoy sentado allí, Francisco dice, yo le quiero dar las gracias, hablando, ¿verdad?, su español, yo le quiero dar las gracias al pastor Junior. Y comienza a llorar. Y su esposa comienza a llorar. Y yo digo, diantre, ¿qué pasó aquí? Y ellos comienzan a llorar. Y dentro de ese llanto profundo, él me dice, gracias porque tu iglesia fue la que construyó esta casa. Y cuando él dice eso llorando, y su esposa Afi llorando, ahí es que yo recuerdo cómo fue que se construyó esa casa. Y yo empiezo a llorar también. ¿Cómo se construyó esa casa? Ismael un domingo me dice que es un milagro que alguien me diga, se lo digo desde ahora, un milagro que alguien me diga algo el domingo antes de pararme el púlpito y que yo lo recuerde. Antes de yo pararme el púlpito, Ismael me explica y me dice, el diácono de la iglesia, que para aquel tiempo era diácono, yo he ido a todos los viajes misioneros y él me ha llevado a todas las casas que son en paja, tieja, bache, el cemento, aquellos que han ido. Y yo le dije, quiero ir a tu casa, y él como que no me decía, ve a casa, él como que, ¿verdad? Como que no quería que fuéramos a la casa, hasta que un día Ismael dijo, no, vamos para tu casa. Y cuando Ismael fue, que es aquel que recibía a todos los grupos, iba a todas las casas a ayudar a todo el mundo, con ropa y todo, a todo el mundo, tenía la peor casa en Haití, en esa región, la peor casa. Ismael me dijo, necesitamos que coger una ofrenda, porque ese es el hombre que se ha preocupado por todo el mundo y queremos preocuparnos por él. Creo que eran $5,000 o $3,000, algo así era. El primer milagro fue que yo me recordara de eso antes de llegar a los anuncios. Ese fue el primer milagro que hizo Dios. El segundo milagro fue que yo dije la cantidad y un hermano se le acercó a Ismael y le dijo, cuando yo me retiré, creo que fue, yo tenía exactamente esa cantidad reservada porque yo sabía que Dios me iba a decir dónde era que había que darla. Y le di un cheque a Ismael por la cantidad que se necesitaba. Pero nosotros, como iglesia, comenzamos a ofrendar. ¿Y sabe qué hizo Ismael y el grupo con eso? Le amuebló la casa completa. Pero todo eso a mí se me olvidó. Es raro, ¿verdad? Todo eso a mí se me olvidó. Y cuando yo llego a Haití en medio de la nada, la única casa en cemento, bien hecha, con todo, con muebles, obviamente rústicos allá, pero bien preparada y segura, era la casa que nosotros como iglesia, Dios nos ayudó a levantar. Esa experiencia es una experiencia que yo nunca voy a olvidar. Porque la iglesia modelo ayuda de manera integral a la misión. No es lo mismo enviar dinero que conocer sus nombres. Francisco, Afi, eso sí, esos nombres sí se pueden decir. Los de Europa no se pueden decir, pero esos nombres sí. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que seguir pendientes, tener eso en nuestra mente, que Dios a través de su Espíritu Santo nos tenga la gente perdida en nuestra mente. Pablo dice, y todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo está diciendo, yo no sé quién es escogido, pero yo voy a soportar cualquier cosa que yo tenga que soportar por amor a los escogidos.
por amor a los escogidos. Así que una iglesia número 3, una iglesia modelo, apoya de manera recurrente. No tan solo de manera integral, apoyando con amor, yendo, amando, cuidando, sino que también lo hace de manera recurrente. Versículo 16. Porque aún a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. ¿Cómo ellos sabían las necesidades de Pablo? Porque estaban preocupados por Pablo. Y cuando había una necesidad, como iglesia, decían, vamos a ayudarle a Pablo. ¿Y qué pasa con una iglesia así? Cuarto y último. La iglesia modelo es bendecida por Dios. Versículo 17. Mire lo que dice Pablo. No es que busque dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Esa palabra cuenta es una palabra comercial. Una palabra comercial como la que vimos la semana pasada, una palabra que implica intereses. Así que Pablo, miren, la actitud de Pablo es esta. Pablo está diciendo, yo estoy recibiendo la ofrenda y estoy gozoso, gracias por eso, a Dios. Pero el más bendecido porque dan, no soy yo, son ustedes. Por eso él dice, yo busco fruto, pero que aumente en vuestra cuenta. Así que Pablo lo que está diciendo, el que es más bendecido cuando da, no es el que lo recibe, es el que da. El que da es el más bendecido. Entonces dice el versículo 18, pero he recibido todo y tengo abundancia y estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Esto es impresionante. Eso es un lenguaje del Antiguo Testamento que cuando se hacía una ofrenda de un animal, dice la palabra que cuando uno hacía una ofrenda agradable a Dios, ese humo sube como olor fragante a Dios. Así que cuando Dios en el Antiguo Testamento veía una ofrenda de una persona agradable, que su corazón estaba adorándole en verdad, Dios veía el humo y Dios dice, ese humo está subiendo y es agradable a mí. Lo que yo estoy viendo en ese sacrificio es agradable. Me agrada lo que estoy viendo. Entonces Pablo está diciendo, mire lo que dice Pablo, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Cuando la iglesia da a la misión local e internacional, es como si Dios, y Dios es el que está utilizando esa analogía, y Dios está sentado en su trono, y cuando usted da con corazón sincero, por amor, no para que Dios le devuelva, porque si usted da 1,000, no es que Dios le va a devolver 10,000, no, por amor. Ahí le dice que Dios ama al dador alegre, no dice Dios bendice al dador alegre, dice Dios ama al dador alegre. Cuando usted aporta a la misión, Dios recibe eso como olor fragante a Él. Como olor fragante. Fíjese que Dios no dice cuánto. Dice la intención del corazón por la cual se da. Así que Pablo está diciendo que la iglesia modelo es bendecida por Dios. Y Pablo termina diciendo, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién Dios proveerá conforme a todas sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? No está hablando de la estructura, está hablando de nosotros, de individualmente y también como un cuerpo. Cuando el cuerpo da, Dios dice que Él va a retribuirnos conforme a sus riquezas en gloria.
No es que Él nos va a dar más dinero. ¿Qué vale más? ¿Que Dios nos devuelva 10 veces lo que nos dio? ¿O que salve a nuestra familia? Es el problema del mensaje de la prosperidad. Que la prosperidad pone por encima las ganancias materiales que las ganancias espirituales. Pone por encima las bendiciones monetarias y materiales que las espirituales. Y por eso el que tiene menos no vale nada. Y el que tiene más se siente en las primeras sillas. No. Son más importantes las bendiciones espirituales. La salvación de un alma no se compra con nada. Así que mis hermanos, yo sé que somos una iglesia misionera. No tan solo damos, sino también vamos. Pero hay personas que yo sé que no pueden ir a la misión. Yo sé que hay personas que no pueden ir, condiciones físicas, pero sí pueden orar. Y créanme, la oración es súper necesaria. Súper necesaria. Pero yo sé que también hay gente que puede ir. Yo sé que hay gente que también puede ir. Y yo quiero que usted se pregunte, ¿por qué no voy? ¿Por qué no? Comodidades, tiempo. Hay razones por las cuales no vamos. Pero si analizamos, la mayoría de nosotros puede ir, pero no vamos porque no es una prioridad. Porque tenemos otras preocupaciones en la mente. Mis hermanos, el planeta en el que vivimos se está muriendo sin esperanza y sin salvación. Y eso a nosotros debe quebrantar nuestra alma. Saber que hay gente muriendo que necesita a Cristo. Es por eso que nosotros debemos ser una iglesia modelo. Comenzando en nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el final de la tierra. No tan solo dando, sino también yendo. Su palabra dice, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Que nuestros pies también sean benditos. Porque donde quiera que vayamos, prediquemos el Evangelio de Cristo. Porque para ser misionero no hay que ir a Haití, ni a Guatemala, ni a Europa. Se hace donde quiera que nosotros estemos. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra y nos has lanzado un reto. Un reto de que analicemos cuáles son nuestras mayores preocupaciones. Señor, y yo sé que es posible que aquí, dentro del templo o a través de las redes, hay personas que no te conocen. Padre, es posible que aquí o en las redes hay personas que no te conocen. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ministre su alma y que él o ella puedan reconocer que están perdidos, que no tienen esperanza, que sus corazones están vacíos y que solo Cristo puede perdonar sus pecados y libertarlos de toda maldad. Tu palabra dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, han pecado contra ti al igual que nosotros. Han vivido a espaldas tuyas.
Padre, que tu Espíritu Santo los guíe como nos ha guiado a nosotros, que los guíe al arrepentimiento. Padre, que tu Espíritu Santo, la persona que no ha creído en ti, que tu Espíritu Santo en este momento le esté hablando y le esté mostrando que ha vivido a espaldas tuyas. Que por más que ha tratado de huir de ti, no ha podido. Que por más que ha tratado de que su vida sea diferente por sus propias fuerzas, no ha podido. Padre, muéstrale a través de tu Espíritu Santo que Jesucristo es el Señor. Padre, guíalos al arrepentimiento. Padre, transforma sus almas y sus vidas. Muéstrale que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, a ti, si no es a través de Él. Padre, que puedan arrepentirse de sus pecados como nosotros lo hemos hecho. Padre, que puedan reconocer que han pecado contra ti y que no han podido encontrar salvación ni el perdón de pecados, porque ese perdón solamente tú lo das. Padre, que tu Espíritu Santo los lleve a reconocer que ellos no necesitan mejorar su vida, ellos necesitan una vida nueva, un nuevo nacimiento que solamente tú puedes dar. Padre, convéncelos de pecado. Tu palabra promete que tu Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Que tu Espíritu Santo le mostrará a los pecadores que son y que necesitan arrepentirse. Que tu Espíritu Santo los guiará al arrepentimiento. Y después que ese arrepentimiento se da, tú perdonarás sus almas y sus vidas. Y les darás una esperanza viva. Unas promesas eternas que hay guardadas para tus hijos, para aquellos que creen. Señor, háblale a sus almas. Te imploramos que tu Espíritu Santo les traiga convicción y que puedan entender que separados de ti nada pueden hacer. Padre, no tan solo te pido y te pedimos por los que están aquí. Te pedimos también, como dice tu palabra en Juan 17, por aquellos que oirán a través de ellos. Padre, todos los que estamos aquí hemos comprendido hoy que tenemos un llamado a predicar tu palabra, la única que da vida en abundancia. Hemos entendido por medio de tu palabra que tenemos que predicar a Cristo que murió en la cruz y resucitó. Padre, así que no tan solo como dice tu palabra, te pido por ellos o por nosotros. Te pido por aquellos que van a creer por medio de tu palabra al utilizarnos a nosotros. Así que Padre, esta semana, úsanos para llevar el glorioso mensaje de que Jesucristo es el Señor. Padre, aquellos que van a salir para Guatemala el 1 de febrero, úsalos para tu gloria. Padre, nosotros que vamos a ir a alcanzar los no alcanzados, los que nunca han escuchado tu palabra, aunque los hermanos que van a Haití y también a Guatemala van a encontrarse con las mismas situaciones. En muchos lugares hay gente que nunca ha escuchado que Jesucristo es el Señor. Padre, nosotros que vamos a Europa, ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra. Abre sus corazones y muéstrales que solo Jesús es el Señor. Padre, y los que van a Haití en Semana Santa, hay personas, Señor, que están aquí que quizás tú estás inquietando sus corazones para ir. Muévelos, Señor, a eso. Señor, sigue proveyéndonos económicamente para poder seguir dando, para suplir el alimento de todos esos niños. Padre, tú utilizas cualquier intención para llevarlos a tu palabra. Padre, que
la comida que ellos pueden tener en ese almuerzo los lleve a la escuela. Y que tú tengas los maestros preparados para que prediquen tu palabra y que esos niños puedan entender que aunque no tienen agua potable saliendo en sus casas, aunque viven en pisos de tierra, que no tienen cemento sino fango en sus paredes, que cuando salen al frente de sus casitas hechas de leña, no ven vegetación, no ven árboles. Padre, donde esos padres se levantan cada día sin saber cómo van a alimentar a su familia. Utiliza, Padre, a los hermanos que van a ir para que lleven la única esperanza, que es Jesús, Señor nuestro. Padre, llévales el alimento espiritual. Y allí, Padre, ya hay hermanos haitianos que te aman. Sosténlos, Señor. Sosténlos espiritualmente y sosténlos físicamente. Para que cuando los hermanos regresen de ese viaje, ellos sigan predicando tu glorioso mensaje. Que ellos puedan decir como Habacuc, que aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya vid en los campos, con todo ellos se gozarán en el Dios de su salvación. Padre, que aunque ellos no vean nada, tú seas su gozo. Padre, gracias por el privilegio de no tan solo creer en ti, sino el privilegio de servirte a ti. Es un gran privilegio que no puede ser comparado con nada. Así que, Señor, a cada uno de los hermanos que estamos aquí, que estamos impactando con el evangelio a diferentes. Me viene a la mente el hermano Julio, que está utilizando el deporte para llevar tu palabra, y que él me tuvo la oportunidad de predicarle a esos jóvenes y padres esta semana. Padre, que ellos puedan seguir expandiendo y repartiendo tus semillas, regando tu semilla. Y que, Padre, cada persona que está aquí, que habla con un vecino, que habla con un familiar, que habla con un compañero de trabajo, Padre, que todos podamos entender como la iglesia de Filipenses, que estamos llamados a esparcir la semilla. Todos nosotros somos sembradores. La semilla es tu palabra, es Cristo Jesús, y tú has prometido hacerla crecer en los corazones que tú has escogido. Pero ayúdanos a nosotros a ser fiel esparciendo tu semilla, porque al final tú eres el Señor. En el nombre de Jesús. Amén.